Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País. Buenas noches. Hoy queremos analizar y debatir con ustedes el presupuesto de las universidades públicas en Paraguay. Si nosotros básicamente miramos lo que es el sistema educativo conforme a sus niveles, vamos a encontrar que hay muchísimos niños y niñas que ingresan al primer grado, según los últimos datos estadísticos del Ministerio de Educación y Ciencias. De cada 100 que se matriculan, que ingresan al primer grado, solamente 40 terminan la educación media, lo que conocíamos anteriormente como la educación secundaria. 60 desertan, abandonan el sistema educativo. Y si eso vamos a considerar otra vez de los que ingresan, de los 40 que ingresan a la educación superior universitaria, porque la educación superior también tiene básicamente un subnivel que no es de nivel universitario, sino es terciario, no universitario, que es el caso de los institutos técnicos superiores y los institutos de formación docente. Si solamente focalizamos nuestra mirada en la educación universitaria propiamente y fundamentalmente en lo que hace a las instituciones públicas o llamadas también universidades nacionales, se reduce de manera considerable. No existen datos consolidados de cuánto por ciento realmente, pero algunos hablan solo de 7% dentro de las universidades públicas. Y, digamos, si comparamos las universidades públicas con las universidades de gestión privada, eso aumenta aproximadamente a 17%. Reitero, no son datos, cuando digo no son datos consolidados, lo que estoy queriendo decir es que no son datos precisos, exactos. Hoy nos acompaña en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el diputado nacional, doctor Víctor Ríos Ojeda. Él es rector de la Universidad Nacional de Pilar, también fue miembro de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que como ustedes saben es una comisión, es el primer sedazo, podríamos decir, del proyecto que envía el Ejecutivo, para el Presupuesto General de Gastos de la Nación, en este caso del 2018, y posteriormente después la Comisión Bicameral pone a consideración de ambas cámaras para su estudio y aprobación. Por tanto, el que nos acompaña hoy tiene conocimiento detallado del presupuesto de las universidades públicas, ha participado del debate de la Comisión Bicameral de Presupuesto y también hay que agregar a esto su perfil académico, que es investigador y rector de una universidad pública. Muy buenas noches, diputado, y gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco, buenas noches a los panelistas, a la audiencia. Gracias por esta invitación para conversar sobre este tema tan apasionante y actual. Asimismo, sobre todo porque la semana pasada, cuando fue noticia de tapa en prensa escrita de la preocupación sobre todo del rector de la Universidad Nacional de Asunción como la universidad pública, digamos que de mayor trascendencia en el sentido de mayor cantidad de matrícula, de mayor presupuesto, depende el Hospital de Clínicas del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción, se ha mostrado bastante preocupado. Y sobre ese tema, y el caso también de las 7 universidades públicas, que muchas veces la ciudadanía no puede entender bien si son parte de la una o no son parte de la una. Durante el desarrollo de nuestro programa vamos a estar justamente haciendo esa aclaración. Bienvenida, Karina. Buenas noches, Francisco. Buenas noches al diputado Ríos y a Juan Pablo. Buenas noches, Juan Pablo. Francisco, buenas noches a nuestro invitado, Karina, y por supuesto a nuestra teleaudiencia. Cuando hablamos del presupuesto de las universidades públicas, estamos queriendo básicamente enfatizar la poca preocupación, y esto ya es una crítica, la poca preocupación del Estado paraguayo respecto de sus instituciones que tienen que liderar en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, educativo y, si ustedes quieren, incluso en el ámbito político. Es decir, ¿de qué manera las universidades públicas pueden tener incidencia en el ámbito político? Justamente debatiendo lo que hace a las políticas públicas, generando en los debates que se realicen dentro de las universidades, que se realice a través de la investigación o de la extensión, informaciones, insumos que permitan
justamente colaborar con el debate político, que permitan colaborar en la elaboración de las políticas públicas. Pero nos encontramos con una gran limitación, lo que tiene que ver con el presupuesto que el Estado destina a estas instituciones. Digo bien, a las universidades públicas. Y ahí encontramos una gran limitación. Y no solo una limitación, sino tenemos que hablar, digamos, con propiedad, es una exclusión. En las universidades públicas, ¿quiénes tienen acceso? Podríamos preguntarnos. Y por cierto, el pobre está excluido de las universidades públicas en una gran mayoría. Lastimosamente, los pobres estudian en universidades privadas. Las universidades privadas son las que en Paraguay actúan como el medio de inclusión de la clase pobre dentro de la educación universitaria. Y esto fundamentalmente obedece al presupuesto que el Estado destina a sus universidades nacionales. De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. El tema del presupuesto de las universidades públicas no es un dato menor y tendría que realizarse un debate a nivel nacional, sobre todo por los recortes que sufren estas instituciones estatales, porque de alguna manera se está sepultando el futuro de la generación de los jóvenes y cómo pensar un país diferente sin las universidades. Pero entremos ya en el tema. En primer lugar, una aclaración, diputado Víctor Ríos. Cuando se habla de la Universidad Nacional de Asunción y se habla de otras universidades públicas, muchos entienden que son unidades académicas, que el caso de la Universidad Nacional de Pilar, donde usted es rector, el caso de la Universidad Nacional del Este, Canindeyú, Concepción, Caaguazú, Villarrica, Itapúa, son dependientes de la Universidad Nacional de Asunción. Y efectivamente no son dependientes esas universidades de la UNA. Claro, no, indudablemente que esta es una batalla cultural que llevamos adelante en las universidades del interior, porque cuando dicen Universidad Nacional, se están refiriendo solamente a la Universidad Nacional de Asunción. En realidad hay otras 7 universidades nacionales ubicadas en distintas regiones del país. La UNA es la más antigua, por supuesto, aparece en 1889. Después aparecen las otras universidades, la del Este, autónomas, o sea, creadas por ley, la de Pilar, la de Itapúa, Concepción, Canindeyú, Caaguazú y la UMBES, de la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo. Son universidades autónomas, obviamente tienen una dimensión mucho más pequeña que la UNA, son mucho más nuevas, pero tienen el mismo estatus jurídico, legal y académico que la Universidad Nacional de Asunción. Pero insisto, cuando coloquialmente se habla de Universidad Nacional, sobre todo aquí en Asunción, nosotros ya sabemos que se refieren a la UNA. Y cuando se refieren a nosotros dicen Universidad de Pilar, Universidad de Concepción. Esto es algo parece que ya no vamos a poder desmontar. Pero en definitiva son todas universidades públicas, autónomas y, repito, con el mismo estatus jurídico y académico. Ahora, en relación con el tema propiamente del presupuesto, si hacemos una comparación de las 8 universidades nacionales existentes, diputado, la UNA y después usted, tomando el concepto que usted mencionó, el de las universidades regionales, que son las universidades nacionales por fuera de la UNA. Si hacemos una cuestión comparativa, hay un alto porcentaje del presupuesto de las universidades públicas que absorbe la Universidad Nacional de Asunción. Sí, y en esto quiero citar fuente porque es un tema delicado. En el tema de la educación superior es bastante difícil luchar contra el charlatanismo. O sea, uno puede ser charlatán sobre el fútbol, discutir si el técnico de Olimpia conformó bien el equipo o Cerro Porteño. Pero en educación superior eso es muy peligroso. Y a menudo vemos que hay demasiados charlatanes opinando sobre educación superior, porque hay muy pocas investigaciones sobre las distintas dimensiones que hacen al subsistema de la educación superior. Sobre este tema específico,
Hay un trabajo que recientemente se presentó en las jornadas de investigación en educación superior en Paraguay, análisis de la inversión estatal en universidades públicas entre el 2007 al 2016. Un trabajo del licenciado Eber Villalba, que es decano de la Facultad de Ciencias, Tecnología y Artes de la Universidad Nacional de Pilar. Esto se presentó en Montevideo, Uruguay, creo que fue el 25 o 24 de octubre de este año. Acá se observa lo siguiente, hace un estudio de cuánto invirtió el Estado paraguayo entre 2007 y 2016. Y es muy interesante porque se ven las variaciones presupuestarias. Pero en definitiva, una de las conclusiones importantes consiste en esto precisamente, en que la Universidad Nacional de Asunción concentra el 76% del presupuesto destinado por el Estado paraguayo a las universidades públicas. Y la segunda universidad con presupuesto más importante es la UNE, que concentra un 7%. El resto de las universidades, 6 que quedan, se distribuyen el 17% que queda del presupuesto destinado por el Estado paraguayo. Esto es así a hoy, y uno observa en las variaciones presupuestarias, entre el 2007 y el 2016, hubo un 300% de aumento de la inversión del Estado paraguayo en universidades estatales. La etapa en que aumentó exponencialmente la inversión del Estado paraguayo en las universidades públicas se da entre el 2008 y 2013. En el 2013 se produce un fenómeno a contramano de esta tendencia, porque ahí se observa inclusive una disminución. Es decir, y de los 300% de aumento de la inversión en educación superior entre el 2007 y 2016, un 283% ha sido destinado a la Universidad Nacional de Asunción. Hay que tener en cuenta que aproximadamente, en esto tampoco hay estadísticas muy precisas, hay 90.000 alumnos más o menos en las universidades públicas estudiando en este momento en el Paraguay. Y de ahí, este trabajo de investigación, por ejemplo, se basó en lo siguiente. Si uno mira un poco las declaraciones, si uno da un marco normativo adecuado a este tema, lo que está ocurriendo con el tema de la inversión en universidades públicas es algo absolutamente absurdo. ¿Por qué? Porque si uno mira la Constitución Nacional, Paraguay se declara Estado Social de Derecho. Posteriormente tenemos el convenio, el tratado, el Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en la segunda mitad del siglo XX ya ha establecido que los países firmantes deben propender a la gratuidad de todos sus niveles en el tema del sistema educativo, es decir, primaria, secundaria, terciaria, segunda mitad del siglo XX. Posteriormente tuvimos las conferencias regionales de educación superior, la última, la de Cartagena, que establece que Paraguay suscribió que la educación superior es un bien público, un derecho social, un derecho humano básico. Eso después más o menos fielmente se traduce en la declaración de la UNESCO de París, conferencia de la que participamos precisamente aquí con Karina, donde se logró que la UNESCO defina a la educación superior como bien público. Después nosotros aprobamos la Ley de Educación Superior, donde expresamente decimos que la educación superior es un bien público, es un derecho humano. Entonces, si uno hace el marco normativo y dice, bueno, la conclusión lógica es que las universidades públicas en Paraguay sean gratuitas, y es al revés. Después uno revisa la inversión en educación superior y ve que solamente el 1,06% del Producto Interno Bruto Paraguay destina a sus universidades. Y en los últimos años se ha observado un recorte en las partidas presupuestarias destinadas a las universidades públicas. Quiero volver sobre eso, ahora quiero dar participación a nuestros panelistas. Cuando intervenía el diputado Víctor Ríos, me hizo recordar, Karina, Juan Pablo, a lo que en una ocasión también aquí manifestaba la doctora Lila Molinier, experta justamente en el análisis del presupuesto educativo. Nos decía que en estos últimos años no hemos llegado ni al 20%
del presupuesto general de la Nación que tiene que destinarse a la educación y que es una prescripción constitucional. Nos decía que no llegábamos ni al 18% y que por primera vez, creo que después de 3 o 4 años de la sanción y promulgación de la Constitución, recordamos a nuestra audiencia que en el 92 se sanciona y promulga la Constitución, y ella habló que a partir del 95-96 en forma sostenida se venía cumpliendo con ese porcentaje exigido por la Constitución, refiriéndose al tema educativo en todos los niveles. Y yo creo que lo que está pasando con la educación universitaria, el caso del presupuesto de las universidades públicas, es una consecuencia lógica, digamos, de la falta de interés y preocupación por parte del Estado en que las universidades públicas formen parte de la agenda política. No sé cuál es su parecer. Bueno, a mí siempre cuando hablamos de la falta de interés, y lo discutimos en algún momento con el diputado Ríos también, hablamos de un interés hacia otra perspectiva, ¿verdad? O sea, si no te interesa invertir en la universidad es por algo. O sea, que la ministra de Hacienda hoy plantee la necesidad de volver a incentivar los porcentajes de aranceles que deban cobrar las universidades, porque las universidades tienen que ver y no esperar que el Estado les dé todo, es una concepción política y es un interés manifiesto de menospreciar lo que significa el rol del Estado para la educación superior, fomentar el ámbito privado, fomentar la competitividad privada, dejar de entender la educación superior efectivamente como un derecho humano. O sea, es una posición política y es un interés manifiesto de generar la exclusión de ciertos sectores de la sociedad al sistema de educación superior. Y eso hay que evidenciarlo, Francisco, y me parece que tenemos que desenmascarar cuáles son los intereses que hay por detrás. No darle presupuesto a la universidad significa limitar el acceso de cientos de jóvenes a la posibilidad de salir adelante, de obtener un título, de mejorar sus condiciones de vida. Sí, Juan Pablo. así mismo. Y lo que plantea Karina no es una cuestión distante. O sea, este año hemos visto a alumnos que han procurado ingresar a una casa de estudios y por falta de presupuesto no han podido continuar su sueño de esa carrera universitaria. Estábamos justamente mirando algunas publicaciones y veía justamente el diario oficial del gobierno, digamos, un diario que está en circulación nacional. Dice que Paraguay destina más de 8 billones a la educación. O sea, no sé si es un titular nada más o realmente eso se traduce en una cuestión concreta en particular. Pero lo que decía también Karina me parece importante destacar, y el diputado Ríos también, hay que mirar no solamente a nivel de educación terciaria, esa educación mucho más privilegiada en cierta manera. ¿Cuál es el interés que este gobierno en particular, esta administración, le pone a la educación pública en general? O sea, las escuelas de primaria, las escuelas secundarias, se caen a pedazos. O sea, y eso se traduce en el verdadero interés, ni qué decir, a la educación terciaria, Francisco. Con el agregado de que hoy el Ministerio de Educación y Ciencia dispone de unos recursos económicos nunca antes disponibles dentro del sistema educativo. Esto no es un dato menor. Tenemos que ir a la pausa, debo cumplir con mis anunciantes, pero acá hay una cuestión central y voy a trasladar esta pregunta a la vuelta de la pausa a nuestro invitado. Por un lado, las contradicciones que hay justamente en el ámbito de la educación superior. Por un lado, se tiene, digamos, en la Ley 4995 de Educación Superior, donde se declara que la educación superior es un derecho humano fundamental. Por otro lado, el Estado paraguayo no se animó a declarar por ley la gratuidad de la educación universitaria. En la Ley de Adecuación Fiscal se admite la figura de las instituciones de educación superior con fines de lucro. ¡Qué locura! ¿Cómo entender todo esto? Brevísima pausa. En el bloque anterior habíamos dicho que hay contradicciones incluso en la propia normativa legal, porque la Ley de Educación Superior define la educación superior como un derecho humano fundamental, un bien público. Sin embargo, hay otra disposición legal donde admite la figura de las instituciones de educación superior con fines de lucro. Una cosa, o sea, no podemos nosotros
apelar, digamos, a la filantropía, que por amor a la humanidad alguien abra una universidad de gestión privada. ¿Y por qué decimos esto? No porque estemos en contra de las universidades privadas, porque esto es un fenómeno mundial también en otros países, pero el Estado debe garantizar, sobre todo a las clases más desfavorecidas, la posibilidad de continuar sus estudios, de ingresar a la educación universitaria. Diputado, ¿cómo entender esa contradicción de las disposiciones legales, que una contradice a otra, entre la ley de adecuación fiscal, por un lado, y la ley de educación superior? Parece que esa es una constante histórica en Paraguay. En la colonia era que decían, se acata pero no se cumple, no sé qué, cuando la corona española dictaba alguna resolución, y acá decían, se acata pero no se cumple. Pasa lo mismo con la Constitución, con la Ley de Educación Superior, con la Declaración Universal sobre Educación Superior, con la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior, la última fue en Cartagena de Indias. Por ese lado viene, esto hay que entender, esto en la región, qué es lo que está pasando. Por más que no les gusta a algunos amigos míos, hay una restauración conservadora muy fuerte. Entonces hay un feroz ataque, hay una estigmatización, hay una demonización de todo lo que sea público, y principalmente las universidades públicas. Uno observa lo que está pasando en la Argentina de Macri. A las universidades públicas en la Argentina les están haciendo exactamente lo mismo que nos hicieron a nosotros desde el 2013 para acá. Universidades intervenidas, rectores imputados, consejos superiores imputados totalmente acusados de corrupción, de falta de transparencia. Porque ¿qué es lo que hizo la derecha ahora, los proyectos conservadores? Se adueñaron de este discurso vacío de la transparencia supuestamente, pero en realidad lo que hacen es tratar de desmontar todo lo público diciendo esto va contra la transparencia, hay que desmontar y hay que privatizar todo. En Argentina en este momento hay universidades que no pueden pagar ni siquiera los servicios básicos de agua, de electricidad. La Plata, la Universidad de La Plata en un momento dado no podía pagar los servicios de electricidad. Lo mismo está pasando en Brasil, rectores imputados, universidades intervenidas. No es casualidad. Entonces, este proceso empezó en Paraguay. Yo quiero, si ustedes me permiten, hacer un poco un histórico del tema del presupuesto destinado a universidades públicas en Paraguay. Porque hay que decir una cosa también. Si las universidades públicas en los últimos años tuvieron aumentos importantes o no tan importantes en tema presupuestario, ha sido gracias al Parlamento. Este Parlamento demonizado, acá está Karina que estuvo compartiendo con nosotros por unos años el Parlamento, la función legislativa. El Parlamento es el que siempre aumenta presupuesto a educación y sobre todo a las universidades públicas. Nunca el Ejecutivo, nunca. Entonces, en este trabajo se observa, en el año 2007-2008 hubo un promedio general de 29% de aumento presupuestario para las universidades públicas. No hago la discriminación entre una de las otras, digo en general. 2008-2009, un 13%, 2009-2010, un 9% de aumento, 2010-2011, 22%, 2011-2012, 25%, 2012-2013, 12%, 2013-2014, 5%, 2014-2015, 5%, y el último año se observa una disminución del menos 1,01%. O sea, del 2007 a hoy, el único año en que se observó una disminución en las partidas presupuestarias para las universidades públicas fue precisamente 2016-2017, que es ahora. Si uno discrimina un poquito, mira, y ve que en el 2013, por ejemplo, la Universidad Nacional de Pilar tuvo un recorte del 17% y la UNI de un 4%. La UNA, el único año en que tuvo una disminución de su partida presupuestaria fue este año, 2%. Este es el comportamiento del gobierno del Estado paraguayo con sus universidades públicas. Es decir, es poco lo que se invierte, pero casi nunca se disminuye presupuesto a las universidades, gracias al Parlamento, gracias al Congreso Nacional. Lo digo como parlamentario y lo digo como rector. El único momento en que hubo disminución de partidas presupuestarias es este del actual periodo constitucional. Entonces, y no es casualidad, esto responde a una visión ideológica, no es casualidad que la ministra diga hay que, ¿cómo se llama?, revivir
la ley del arancelamiento. No, responde claramente a una lógica que esto ya ha advertido la propia Claxo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las universidades públicas? Espacio público con lógica privada. Asimismo, y quiero poner en perspectiva para los panelistas, y algo adelantó nuestro invitado, el diputado Víctor Ríos, que bajo el nombre de la transparencia, de lo que ha acontecido, sobre todo en el 2015, en la Universidad Nacional de Asunción, una nota de calles. Recuerdo el año pasado en el debate para el presupuesto general de gastos de la Nación destinado a la UNA, decían, no podemos conceder más dinero porque ese es un antro de corrupción. Es decir, bajo el nombre de la transparencia, en vez de mejorar, digamos, los niveles de control, de transparencia, directamente se decide no aprobar el presupuesto presentado, digamos, por la UNA. ¿Cuál es la opinión de usted en relación con ese tema? Porque mi parecer es que, en definitiva, el único castigado son los estudiantes. Karina. Así mismo, yo recuerdo que fue en la Cámara de Senadores que pretendían recortar el presupuesto justamente por las denuncias que hubo en el manejo administrativo, y la discusión era que los responsables de las denuncias, en todo caso, van a ir a responder a la justicia lo que tengan que responder, pero la institución de la universidad pública no puede sufrir las consecuencias de una mala administración, y no se le puede recortar el presupuesto porque finalmente del bolsillo de los estudiantes va a salir ese presupuesto que no le estamos dando hoy como Estado, como política de Estado. Entonces, en ese sentido me parece interesante ubicar a la universidad efectivamente en el lugar que debería ocupar, que debería ser un lugar respetado, un lugar protegido, un lugar donde, si hubiera posibilidades, tendría que haber un marco legal, jurídico de protección también, y blindar ese presupuesto, pero desde la perspectiva o desde digamos, la posición de entender la universidad efectivamente como la cantera de un nuevo pensamiento, el lugar donde forjamos una nueva sociedad, que creo dista mucho de la posición del gobierno actual. Juan Pablo. Así mismo. Me parece también importante no satanizar el concepto de la transparencia, mal utilizado en este caso en particular. Creo yo que sí debemos exigir un mayor activismo, como siempre planteamos, yo creo en la mayoría de los programas, un mayor activismo ciudadano, con esa visión, en este caso en particular de lo que estamos hablando hoy de la educación superior, que ya lo vimos, pero como siempre suelo decir, que no sean pequeñas píldoras efervescentes, que esto sea una cuestión continua, o sea, que el proceso de control y seguimiento por parte de la comunidad educativa de una universidad, Francisco, vaya mucho más en el tiempo, vayan en relación a hacer un seguimiento a la cuestión del presupuesto, que salgan a la luz pública y que digan los estudiantes de la carrera de química o de medicina y que muestren al público y que digan, señores, con este presupuesto no podemos seguir en las condiciones en las que estamos, pero un involucramiento mucho mayor también de la comunidad educativa y que no quede solamente en el estudio del Congreso, ahí nada más el tema presupuestario, que la gente entienda, que la ciudadanía entienda a nivel general que con este monto que se tiene no se puede hacer educación pública y terciaria. Ahora, hay una Quiero cuestión... nomás aclarar lo siguiente, Francisco. Sí, cómo no, diputado. O sea, yo no satanizo de la transparencia, lo que satanizo es utilizar la transparencia como herramienta para atacar lo público. O sea, la transparencia es básica, es sagrada para la República. Tienen que ser transparentes por mandato de la República. Lo mismo que yo diría, soy candidato, ¿y cuál es tu propuesta? Y voy a ser honesto, pero tu obligación es ser honesto. Lo que pasa es que, como parece una virtud muy escasa, uno presenta eso como la gran cosa, pero tu obligación es ser honesto. Y uno está obligado a ser transparente. Yo no puedo, en nombre de la transparencia, hacer las barbaridades que se les hace a las universidades, simplemente eso. Yo aplaudo. Además, ser transparente no significa solamente mostrar los salarios de los lumpen funcionarios públicos. Hay aspectos muy importantes que estos gobiernos que dicen que son transparentes ocultan a la sociedad. Y son cuestiones muy delicadas que afectan la vida de todos los habitantes de un estado. No, efectivamente. Y justamente quería preguntarle, diputado, ¿cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para la asignación presupuestaria de las
de las universidades públicas. Y formulo esta pregunta porque dentro de este gobierno hay hay una especie de énfasis a la cuestión de neoliberal, aunque muchos escuchan este término y ya le produce taquicardia, ¿no? Pero hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Hay una concepción neoliberal de todo y no solo se pretende, se aplica también al caso de las universidades públicas. La propuesta de la actual ministra de Hacienda, Lea Jiménez, obviamente es una concepción neoliberal respecto de la educación superior. ¿Cómo es posible que se plantee para la educación universitaria pública la figura de los aranceles? Por eso le formulo la pregunta, diputado. En el caso del Parlamento son negociaciones políticas. O sea, simplemente uno dice, no se puede recortar presupuesto a las universidades, ahí aparecen las universidades del interior, los diputados que vienen del interior, cada uno, salvo algunos casos excepcionales que están peleados con sus universidades, entonces los diputados, pero normalmente los diputados de los departamentos de donde están universidades pelean por sus universidades, entonces ahí se trata de hacer una distribución equitativa como este año. La decisión fue la sideral suma de $250.000 para cada universidad pública del interior para crecimiento vegetativo y nada más. Y en el caso de la UNA también, este año hubo mucha presión, por ejemplo, de los estudiantes de la FIUNA, al final se concedió el pedido denegado por el Poder Ejecutivo. Fue otra vez la Cámara de Diputados la que dijo, vamos a otorgar este aumento. Ahora, ¿qué criterios tiene a nivel del Poder Ejecutivo? Y para eso hay que recurrir un poco a los supuestos normativos, ontológicos y epistemológicos del neoliberalismo. Ahí tenés la explicación de cómo el gobierno actual trata a las universidades públicas en este momento. La crisis de la educación pública, sin lugar a dudas, se ha agudizado. Volvemos a reiterar. Aquí la doctora Lila Molinier dijo que por primera vez, de manera sostenida, en estos últimos 2-3 años no se alcanzó el 20% que exige la Constitución Nacional del PGN, el Presupuesto General de la Nación, que se tiene que garantizar para la educación. Y por supuesto, los recortes que el Ministerio de Hacienda suele aplicar al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para las universidades públicas. Ese es un tema también y probablemente una deuda de las academias, de las propias universidades públicas, en instalar este debate. Con el gobierno de Stroessner, el 1% del Producto Interno Bruto se destinaba a la educación. Aquello ya era una tragedia. Hoy, probablemente, no se estará redactando el acta de defunción para la educación. Brevísima pausa. El tema de la educación pública es un derecho. Esto es una cuestión importantísima. Yo cuando suelo escuchar a algunos analistas económicos hablar de gasto, realmente, desde mi parecer, es una concepción totalmente equivocada. Incluso hasta el concepto no solo de gasto, sino de inversión. ¿Por qué? Porque el concepto de inversión está sujeto a los resultados. Entonces, cuando yo digo invertí en educación X% del Producto Interno Bruto y miro los resultados que genera el sistema educativo, puedo decir, ya no se justifica la inversión en el ámbito de la educación pública. La educación, reitero, es un derecho. Todos los ciudadanos, por ser tales, por ser ciudadanos, tienen el derecho a la educación, desde el nivel inicial hasta el último año de la universidad. No solamente en acceder al sistema educativo de todos los niveles, sino también a recibir una educación de pertinencia y de calidad. ¿Qué está pasando con nuestro sistema educativo, Karina, precisamente de la perspectiva del derecho? Bueno, yo creo que también hay que sumar a esta discusión, Francisco, el modelo de país que nos están ofreciendo, ¿verdad? O sea, este sistema educativo es reflejo de una política de Estado que va al desarrollo de un modelo de país donde cada vez se elitiza más
la posibilidad de acceso al sistema educativo, se ofrecen las maquilas como oferta de desarrollo en términos de política laboral, donde la fuerza de trabajo no necesariamente tiene que ser demasiado capacitada, sino lo básico e indispensable. Entonces, hay que contextualizar que estas políticas económicas, educativas, responden a un modelo de desarrollo del país, y a eso me refería yo cuando hablo de desenmascarar. Yo creo que son absolutamente coherentes con la línea y los principios que defienden, ¿verdad? Si es un modelo que va hacia la maquila, vamos a limitar el acceso a la universidad porque necesitamos más fuerza de trabajo que acceda y esté predispuesta a ese sistema laboral. Entonces, hay que contextualizar y entender, el sistema educativo está como está también porque hubo políticas direccionadas para abandonar la inversión, abandonar la calidad educativa, abandonar el acompañamiento. Esta semana también hubo discusión con relación al salario de los docentes y hubo manifiestamente un recorte al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros docentes, cuando en realidad en varias oportunidades nosotros discutimos la necesidad de entenderle al docente como el sujeto a partir del cual pensar una nueva educación. ¿Qué está pasando con nuestra educación en tanto derecho, Juan Pablo? Y que no existe casi. O sea, definitivamente es una cuestión que nos toca hablar el día de hoy, Francisco, y una pena ver, porque nosotros estamos dentro del sistema educativo como docentes y sufrimos esta realidad terriblemente de una bajísima calidad, incluso de colegas que ingresan con un sueldo paupérrimo, pero que definitivamente no le encuentran esa vocación. O sea, hay que distinguir también la calidad de docente que tenemos actualmente dentro de la educación terciaria, Francisco. Lo que decía Karina me parece importante destacar y graficar y traducir eso en el ejemplo de cuántas ferias de empleo se han hecho en esta administración del gobierno de Horacio Cartes. Filas y filas de cuadras de personas que llevan su carpeta bajo brazo ante los llamados de estas ferias de empleo, que se traducen ¿en qué? En casi nulas fuentes de trabajo después al final, porque las personas que van o tienen una bajísima calidad de formación, que se traduce un poco lo que decía Karina actualmente, o definitivamente no hay fuentes de trabajo para esa clase de personas. O sea, es una cuestión de mirar también en perspectiva todas estas cuestiones que están pasando, y me parece muy oportuno también lo que está diciendo el diputado Ríos. Como tenemos conocimiento que hay muchos docentes universitarios de universidades públicas que nos siguen domingo a domingo, la pregunta para nuestro invitado, el diputado Víctor Ríos: si tuviéramos que hacer un comparativo, diputado, entre el presupuesto que presentó el Ejecutivo para las universidades públicas, su tratamiento en la Comisión Bicameral y lo que ustedes aprobaron en la Cámara de Diputados, ahora se remite al Senado el proyecto de ley del presupuesto general de la Nación 2018, ¿qué podría decirnos? Bueno, las universidades públicas del interior tuvieron un aumento de $250.000 cada una para crecimiento vegetativo, y en el caso de la UNA más o menos son 30.000 millones de guaraníes, que no sé, no puedo traducir ahora en dólares. Ese es el aumento, o esos son los aumentos que hemos aprobado en la Cámara de Diputados. Pero yo quiero ir a una cuestión que, retomando un poco lo que decían tus panelistas. Fíjese cómo se invierte la lógica. En estos días se presentó un informe sobre el tema tributario. Y uno de los puntos centrales que abordó el Ministerio de Hacienda ha sido el tema de las universidades públicas. Y dijo que las universidades públicas en Paraguay son para los ricos. Entonces dice, los pobres están subsidiando a los ricos porque solamente los ricos estudian en las universidades. Lo dijeron expresamente, o sea, no es que disimularon, expresamente. Ergo, como dice un colega mío, en consecuencia, lo que hay que hacer es aumentar los aranceles en las universidades públicas, porque de todas maneras los ricos son los que estudian. Y no quedaron ahí, dijeron, en los otros niveles sí están los pobres. O sea, escolar básica y media. Entonces yo digo, o yo estoy absolutamente mal, o algo anda mal acá. Porque si en los otros niveles están los pobres, es porque los otros niveles son gratuitos. La escolar básica, la media, justamente por decisión también del Congreso Nacional, se ha declarado gratuita, y justamente el nivel universitario sigue siendo un nivel arancelado.
Entonces la lógica no te dice acaso, si vos tenés los otros niveles, los otros dos niveles gratuitos, y ahí están los pobres, y el nivel superior tenés arancelado y no están los pobres, no te dice la lógica acaso que tenés que aplicar la misma política. No, lo que se está haciendo con esto, invirtiendo la lógica, es decir, no, acá estudian los ricos, entonces hay que arancelar las universidades públicas. Y quiero decir algo más, bastante perverso. La creación de más universidades públicas en Paraguay ha generado inclusive una crisis. Inclusive algunos amigos de la UNA estaban un poco molestos diciendo esto lo que hace es sacrificar presupuesto que tenía que estar destinado a la UNA. Y no es así. En realidad, con la aparición de más universidades públicas del interior, las que más sufren son las universidades públicas del interior. Uno ve la evolución del presupuesto destinado a la UNA, siempre tiene una flecha ascendente. En el caso de las otras del interior, al aparecer nuevas, empiezan a tener casos inclusive de recortes importantes, como fue el caso de Pilar y de la UNI. Entonces, cuando lo que el Estado tendría que hacer es aumentar geométricamente su inversión en educación superior. No, lo que hace es hacer más pobres a las que están para que las otras puedan sobrevivir. Y aquí hay una cuestión muy importante que quiero retomar de lo que señala nuestro invitado. La primera cuestión, los ricos tienen que estudiar en las universidades públicas, pero por supuesto que tienen que estudiar en las universidades públicas. Y eso nos obliga, ante este planteamiento del gobierno nacional, nos obliga a una revisión de la política tributaria. Porque justamente si pagaran los ricos en función al ingreso que tienen, por supuesto, una devolución de ese pago del tributo es justamente el derecho a la educación que tienen a la universidad que consideran por A o B motivo como la mejor y donde quieren estudiar. Pero aquí pues se da también obviamente una cuestión de inequidad. Lo que digo es, en vez de mirar la cuestión tributaria, evidentemente quieren instalar y desviar la atención del tema esencial, el tema de fondo. Y la segunda cuestión, no solamente el tema presupuestario, diputado, yo suelo escuchar, sino también el tema de la calidad. Porque muchas veces algunos discursos que se construyen, y esto no es ni para confrontar entre las universidades públicas, pero dicen, no, las universidades, al abrirse las universidades públicas en el interior, lo que hacen es en detrimento de la calidad de la educación superior. Y aquí le quiero formular la pregunta. La Universidad Nacional de Pilar ha sido evaluada por una ranqueadora de mucho prestigio mundial. ¿Podrías hablarnos al respecto? Bueno, la Universidad de Pilar bastante controlada, ha sido auditada, intervenida, evaluada sus carreras. Nosotros por tercer año consecutivo aparecemos en el ranking de la QS, entre las 5 mejores según esta. Claro que nosotros no trabajamos para los rankings, o sea, establecemos nuestro plan estratégico, que tenemos nuestra visión, nuestras misiones institucionales, tratamos de cumplir. Pero aparecimos en un ranking y hace 3 años que nos colocan entre las 5 mejores de Paraguay y entre las 300 mejores de América Latina. Este año nos dijeron inclusive con una comunicación oficial que estamos entre las 8,2% de las universidades más importantes de América Latina. Sometemos todas nuestras carreras a evaluación con fines de acreditación, y aquí quiero decir lo siguiente: los que tanto reclaman calidad, los que tanto exigen que se tenga excelencia, son los que después recortan presupuesto a la ANEAES. Ahora no pudimos lograr proveer de partida presupuestaria a la ANEAES para que funcione mínimamente de acuerdo a las necesidades básicas. No pudimos lograr. La ANEAES está haciendo un esfuerzo porque también hay una trampa mortal. Exigen a las universidades públicas que acrediten sus carreras, pero sin embargo, para que te evalúen y te acrediten, te cobraban un arancel bastante elevado que no podían pagar las universidades públicas del interior, sobre todo. Entonces, la ANEAES decidió exonerar del pago de esos aranceles a las universidades públicas del interior. Pero, ¿cuál es la consecuencia perversa? Que el Estado le dice, no recaudar, no querés recaudar, paciencia, yo no te doy presupuesto. Está bastante complicada la situación presupuestaria también de la ANEAES, que es la que tiene que controlar la calidad de la educación superior en Paraguay, de las carreras y de las instituciones. Entonces también aquí hay mucha hipocresía, mucho cinismo en el discurso de algunos que se presentan como rectores intelectuales de la educación superior en Paraguay. Seguimos con la misma historia, Karina, Juan Pablo.
que construimos un discurso y sin embargo en términos de políticas públicas, ¿verdad?, de acciones concretas, hay un gran divorcio, que es lo que se está dando en la educación superior universitaria. Bueno, sí, y en campañas electorales hay mucha hipocresía en relación al tema de educación, ¿verdad? O sea, vamos a escuchar ahora que entramos en periodo electoral, todos los discursos van a tener su componente de respaldo a la educación porque saben que es un tema sensible para la población. El problema es que cuando se tiene la posibilidad de tomar decisiones, finalmente son otros los intereses que se colocan sobre la mesa y la gente se queda como expectante de la toma de decisiones con relación a su futuro. Y hay algo que sí me preocupa que tenía que ver con lo que decía Juan Pablo en términos de la movilización ciudadana, porque nosotros como sociedad incluso llegamos a naturalizar algunas situaciones, que me parece que es un punto sobre el cual deberíamos trabajar, porque de facto, aunque nos moleste que la ministra plantee recuperar la ley de arancelamiento y demás, de facto en las universidades públicas se cobra. O sea, nuestros chicos cobran para el examen de ingreso, pagan para el examen de ingreso, pagan para los exámenes finales, pagan una matrícula. O sea, de hecho, hoy, pese a todas las discusiones y peleas, la universidad pública está privatizada y está elitizándose cada vez más. Juan Pablo. Y sumaría un montón de listas de las cosas que pagan los estudiantes, Francisco. Extensión universitaria y un montón de otras cosas más. O sea, definitivamente el tema de hoy nos debe llevar a pensar realmente si la educación pública, cualquiera sea el nivel, realmente es gratuita o no es gratuita. Porque se tienen que pagar en la educación inicial, la educación media, la educación terciaria, en todos los niveles, y hacemos un control justamente sobre ese tema, Francisco. Ahora, en el año 2015 nos demostraron los estudiantes universitarios que efectivamente los cambios se dan de manera inmediata cuando ellos están organizados y se manifiestan. Y quiero formular la pregunta a nuestro invitado. El tema de la gratuidad de la educación universitaria, recuerdo hace 3 o 4 años, lideraron, digo bien, los estudiantes de la Universidad Nacional de Pilar, pero no tuvieron incidencia en los estudiantes, sobre todo la Universidad Nacional de Asunción, porque es el que tiene la mayor cantidad de matriculados. Y recuerdo en una reunión pública, diputado, cuando usted presentó un proyecto de ley que declare la gratuidad de la educación universitaria en las universidades nacionales, los estudiantes no estaban de acuerdo, los estudiantes de la UNA no estaban de acuerdo. ¿Cómo explicar esa situación? Por lo que estaba diciendo Karina, porque esto está muy naturalizado, eso es lo normal, lo otro es lo bárbaro, lo otro está satanizado. O sea, dentro de su registro intelectual no entra la posibilidad de tener otro modelo de universidad y trabajar a partir de otro paradigma. Eso es un problema complicado, o sea, es una lucha por construir subjetividades, por ganar las mentes de las personas. En el caso de la UNA misma, voy a decir una cosa que por ahí no va a caer muy bien. Uno veía cuando apareció el movimiento Una No Te Calles, factores de poder externo a la universidad apoyando, pero fervorosamente el movimiento estudiantil. Y lo presentaban como héroes, como ejemplos a seguir, hasta que lo llevan a Froilán a la cárcel y después los estudiantes avanzan, profundizan, plantean discutir ya el modelo de universidad y empiezan a hablar justamente del tema de la gratuidad de la educación superior. Y ahí empiezan a ser estigmatizados, que uno está vinculado con no sé con el partido trotskista no sé dónde, que otro es luego extranjero, que como si las universidades no fueran internacionales por naturaleza. Y de a poco fueron apagando esa llama que yo por lo menos pensé que nos iba a llevar a algo, que nos podía llevar a algo similar a la reforma de Córdoba de 1918. Entonces permitieron esos factores de poder que los cambios en la UNA se produjeran en la epidermis, cambiar a los gestores. Pero cuando los estudiantes plantean discutir el modelo, ya empieza la reacción virulenta en contra de ese planteamiento de los estudiantes. Ahora mismo nosotros continuamos con la idea de que las universidades públicas deben ser gratuitas. O sea, decimos claramente, y es una discusión que estamos llevando adelante, una discusión
política y una discusión cultural. Por esto que estábamos diciendo, hay que construir subjetividades, hay que construir sentido común a favor de esta idea. Lastimosamente se me fue el tiempo. Muchísimas gracias, diputado, por colaborar con nosotros en este análisis. Gracias a ustedes, un gusto, Karina, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Juan Pablo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Estuvimos analizando el presupuesto de las universidades públicas. Por cierto, las declaraciones de la ministra de Hacienda, Lea Jiménez, exige un profundo debate, primero en las propias universidades públicas, al plantear la figura de más aranceles, y esto es importante, más aranceles, porque hoy se cobran aranceles en las universidades públicas precisamente por la limitación presupuestaria que tienen. Es decir, el Estado no provee los recursos económicos suficientes para que las universidades nacionales puedan responder a las demandas y a las necesidades de gestión que tienen, por un lado. Por otro lado, necesitamos instalar el debate y particularmente en este momento histórico y coyuntural de procesos electorales para instalar la idea de la gratuidad de la educación universitaria en las universidades públicas de nuestro país. No podemos seguir teniendo apenas el 7% de los jóvenes de entre 17 a 24 años que están matriculados en las universidades públicas, y que conste que esos datos no están consolidados, puede que sean menos. Es decir, el Estado tiene que garantizar el acceso de sus jóvenes a la educación universitaria. ¿Por qué? Porque la educación universitaria representa y representó en la historia de la humanidad el espacio educativo de privilegio y de preferencia para construir profesionales y para construir líderes tanto en el ámbito económico, político, educativo y cultural. Por tanto, amerita tomar en serio el tema del presupuesto de las universidades públicas en nuestro país. No podemos hablar de reforma, no podemos hablar de cambios en la sociedad con un estrangulamiento presupuestario destinado a las universidades públicas. Esperamos desde Visión País que las autoridades, tanto políticas como aquellos que van a incursionar en ese ámbito presentándose a cargos electivos, tomen conciencia respecto de esta situación, que la educación universitaria requiere de más presupuesto. Y esto es una decisión política, no se trata de mirar cuánto hay en la caja, sino se trata de mirar el porvenir de este país. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.